Damos gracias al Señor por este tiempo que juntos podemos compartir la palabra de Dios. Eh, y siempre damos gracias al Señor que su palabra tiene cosas que por más que pasen los años, los siglos, permanecen eternas para siempre, para siempre. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias porque en esta mañana tú nos permites, Señor, una vez más estar abriendo tu palabra. Queremos bendecir, Señor, este tiempo, rogando que tu Espíritu Santo nos hable de una manera especial, poderosa, a lo más íntimo de nuestros corazones. Que tu palabra sea abierta en plenitud para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. También saludamos a los hermanos que están conectados. Hay muchos, incluso personas que no conocemos. Y también a Margarita y a Blanca, que le dije que le iba a mandar saludos desde la congregación en este tiempo tan especial de ellas. Cuando todo parece oscuro, siempre Dios tiene una salida. ¿Cuántas veces lo hemos leído en la palabra de Dios? Cuando todo parece perdido, siempre Dios tiene personas, hijos, obedientes, valientes, firmes, fieles, que levanta para nosotros, para darnos aliento en la fe. Vamos a estar comenzando una serie de predicaciones sobre el libro de Daniel. Un libro, pero apasionante, apasionante. Yo hoy voy a hacer un pequeño introducción al contexto del libro de Daniel. Pero el tiempo y el libro de Daniel es un mojón, es un hito en medio de la historia del pueblo de Israel. Es un momento histórico que le tocó vivir a Daniel. Hechos que transformaron por siempre la historia del pueblo de Israel. En el tiempo de Daniel, 300, ya el reino estaba dividido en norte y sur, ¿se acuerdan? El norte ya había sido llevado cautivo hacía 100 años por los persas. 100 años, justamente por no escuchar y obedecer al Señor. Jerusalén, el sur, Judea, Judá, les toca vivir también un tiempo muy, muy especial. Tan especial es que en ese tiempo se corta el linaje de David, sanguíneo, hasta Jesús. Fíjense, los últimos reyes, que eran todos hijos de hijos de hijos y venían reyes desde David para abajo, se corta, se trunca en ese tiempo. Los dos reinos, norte y sur, sufren las consecuencias de no haber escuchado la voz de Dios y sufren la infidelidad por sus hechos. Hay algunas referencias en base a ese tiempo que son bastante duras. Babilonia toma prisionero, ahora vamos a leer un poquito esto, al pueblo de Judá, llevándolo cautivo. Tuvieron 3 salidas. En la tercera quemaron todo. Quemaron los muros, quemaron el templo, quemaron las ciudades. Apenas quedó un pequeño remanente allí en medio de las ruinas. El templo de Salomón, ese templo esplendoroso, sus utensilios, su oro, su cobre, su bronce, todo fue llevado a Babilonia. Les invito a que leamos, vamos a leer todo el capítulo 1, lo vamos a ir disgregando de a poquito. Vamos a leer primero del 1 al 3. Perdón, 1 y 2. 1 y 2. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjense que acá la palabra empieza con Dios minúscula
y Dios mayúscula. ¿Saben cuál era la tierra de Sinar? Babel. ¿Se acuerdan de Babel, la torre de Babel? Ese era el lugar donde fue Jerusalén sitiada y empezó a llevarse todo lo que era el templo, esas cosas tan sagradas para el pueblo de Israel y con tanto significado, a un lugar en donde ya el hombre había intentado pelear con Dios, Sinar. Es un trasfondo histórico muy complejo. Daniel fue contemporáneo a Jeremías. Fue un tiempo en donde, si uno lee el libro de Jeremías, ve una tras otra la advertencia que Dios le va haciendo a este pueblo de Israel. Lo vamos a leer. Vamos a leer Jeremías capítulo 25. Es un pasaje un poquito extenso, pero creo que vale bien la pena. Jeremías capítulo 25, del 4 al 11. Fíjense lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, ¿no? Esto de alejarse de Dios. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. La promesa sigue intacta. Dice la palabra que mandaba siervos, profetas, y no oyeron. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis la ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para vuestro mal. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas tus tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, sí, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y les pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y el 11. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Y servían estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Tengan en cuenta 70 años. ¡Puah! Aterrador, un panorama desolador. Joacín, el rey de este primer salida de esclavos a Babilonia, era hijo de Josías. Josías fue un rey que llevó al pueblo de Israel a reencontrarse con Dios, un rey que honró la palabra de Dios, que instó al pueblo a escuchar la voz de Dios. El pueblo se volvió a Dios. Después vino su hijo, Joacín, que hizo todo lo contrario. Y a partir de ahí empieza toda esta debacle. Y es en donde empieza justamente Jeremías con estas advertencias a lo que estaba pasando. En la historia, Joacín le sigue Sedequías, que era tío de Joacín, y después Joaquín. Esto está en Segunda Crónicas, capítulo... Segunda Crónica, bueno, después se lo digo. Segunda Crónicas, capítulo 34. Y Joaquín fue el último rey sanguíneo de la descendencia de David. Año 604 a.C. Fíjense en cómo ellos mismos, siendo advertidos, siguieron. Primer reflexión. Qué importante es escuchar con atención la palabra de Dios y obedecerla. Muchas veces Dios nos pone en situaciones para nuestro crecimiento. Las pruebas son para crecer, para fortalecer tu fe, para que tu fe sea probada a fuego muchas veces, para ver si lo que crees es lo que vivís.
La tierra estaba desolada. Imagínense ver Jerusalén destruida, sin muros, sin templo, en llamas. Este proceso duró unos cuantos años, hasta el año 588 a.C. ¿Por qué le decía 70 años? ¿Qué es lo que decía Jeremías? Porque es el tiempo exacto en que el pueblo de Israel fue cautivo de Babilonia. Después ya viene la época de Esdras, Nehemías, ¿se acuerdan? En el medio pasaron un montón de historia en Babilonia, en ese lugar. Daniel también pone este detalle de la tierra de Sinar, tierra en donde se construyó Babel. El trono de David quedó vacío. Un panorama desolador. Una situación que uno podría decir, terminó la historia del pueblo de Israel. Hasta acá llegamos. No, no es así. Vamos a leer ahora los versículos del 3 al 7 de Daniel 1. Es interesante, si quieren en casa, leer todo el capítulo, todo el libro de Daniel, no es muy largo, es muy interesante. Pero tiene que ver con estas predicaciones que vamos a estar teniendo en este mes. Del 3 al 7. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, Daniel era del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras, la antigua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. Y el último versículo muy importante. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Qué importante es esto. No eran cualquiera, eran del linaje de los príncipes de Judá. Se supone que tenían menos de 17 años, 15, 16. Jóvenes sin tacha. Fíjense en todo esto. Yo imagino ver que llegaban esclavos y decía, a ver, ¿quiénes son los príncipes? ¿Quiénes son los que son idóneos, son entendidos, tienen esta habilidad para aprender nuevas lenguas? El jefe de los eunucos toma a ellos 4 y ¿qué es lo que hace? Le cambia el nombre. Era cortar la identidad de hijo de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos tanto de esto? Es decir, bueno, vos tenés este documento, ahora te doy otro. No te llamás más así, te llamás así. Pero yo soy hijo de Dios. Bueno, pero ahora ya se acabó eso. Ahora empezás una nueva era, un nuevo lugar en donde el rey te quiere preparar para algo distinto. Alguien podría decir, bueno, dentro de tanta mala me tocó, buenísimo, este lugar. Pero perder tu identidad, el cambio de nombre. Imagínense que uno puede decir, todas estas cosas seguían estando en el designio de la mano de Dios. Uno puede decir, me pasan todas estas cosas y Dios sigue. Sí, Dios sigue. Dios sigue teniendo propósito. Dios levanta en este tiempo a estos 3 jóvenes, estos 4 jóvenes. Dios levanta en ese tiempo difícil jóvenes, inexpertos. Y uno diría, ¿por qué no busco gente que tenga más claridad? Pero sus corazones era lo que hacía la diferencia. Muchos habrán sido esclavos, muchos habrán sido llevados cautivos, no habrán quedado con nada, habrán sido siervos, seguramente, siervos de aquel país por muchos años. Pero fíjense en cómo estos jóvenes cautivos, sin posibilidades, indefensos, presos, jaula de oro, pero presos, ellos son los que tuvieron a lo largo de todos estos 70 años un impacto del poder de Dios. ¿No la pasaron bien? No. Pero ellos fueron
los que impactaron el corazón de estos reyes. Y ese fue el impacto que tuvieron como hijos de Dios. Qué importante es que, aunque te quieran cambiar la identidad, vos puedas seguir diciendo, yo soy un hijo de Dios. Sí, 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 a mí me dicen todo eso. Podés tener 20 títulos de, no sé, universitario y para arriba, pero seguís siendo hijo de Dios. 3 años de preparación, 3 años en donde ellos tenían que justamente empezar a entender una cultura, un lugar nuevo, sabiendo que habían destruido todo lo que era referido a su Dios. Habrán dicho, pero nosotros vamos a ir a servir a este Dios. Vamos a ser instruidos por este que destruyó toda nuestra fe, que nuestro pueblo está esclavo. ¿Cuántas veces nos queremos levantar socialmente de cosas en la cual Dios está usando personas, momentos? Hay veces que hay que ser profundo en las cosas que nos pasan y entender las cosas que nos pasan. Y siguiendo con esta lectura, del 8 al 16, porque es interesante, a lo que ya vamos a llegar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No era mala, evidentemente no era mala, hay que ver qué era. Ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense en el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Acá empieza ya Dios a obrar. ¿Daniel se propuso esto? No. ¿Y qué dice Dios? Ah, qué buena actitud. Voy a bendecirte y te voy a dar gracia. Y hizo que el jefe de los eunucos también lo considerase. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Se lo propuso en su corazón, no contaminarse. Ahora, de ahí a desafiar, ¿qué desafío? Él dijo, si Dios está conmigo, yo voy a hacer esto. Redobla la apuesta, va más allá y le dice, bueno, hagamos una cosa, yo no me voy a contaminar, pero hagamos una prueba por 10 días. Se tiró por fe, se tiró por gracia a esto, a este gran desafío. Y fíjense en que esto de desobedecer la ley de Dios, la ley del rey, digo, era algo que hasta el mismo Belsasar dijo, bueno, hasta el rey de los eunucos, el jefe de los eunucos dijo, bueno, pero esto corre mi cabeza acá. Pero Dios ya estaba trabajando en esto e hicieron la prueba. Después de 10 días, dice la palabra que ellos estaban mucho mejor que lo que de los otros muchachos. Imagínense el impacto. Ahora, Daniel se mostró por fe e involucró a estos 3 amigos que evidentemente estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo en no contaminarse. Servir a Dios en Judá habría sido sencillo. Ahora, servir a Dios en los momentos en que tu fe es puesta a prueba de una manera extrema, ahí es donde justamente Dios te acompaña
y Dios está. En este contexto, cuando él dice que propuso no contaminarse, no era solamente la comida y la bebida, era todo lo demás, todo lo que venía con esta cultura. Dios estuvo con ellos. Daniel presenta batalla. Daniel tomó la solemne resolución de vivir entre los babilónicos como un auténtico israelita, no perder su identidad. Había decidido presentar batalla y enfrentarse a los planes del rey, justamente siendo él fiel a Dios antes que a Nabucodonosor. Firmeza, valentía, fidelidad. En nuestros días, vaya, vaya si hay tantas cosas culturales que hoy nadie te obliga a nada, así de una manera directa, pero vaya si estamos viviendo muchas de estas cosas. La clave es lo que se propuso Daniel, no contaminarse y ser fiel, no perder su identidad. Podemos estar en un ambiente totalmente distinto, lleno de cosas que no son de Dios, pero la identidad es la que te sostiene. Justamente, ¿se acuerdan en Romanos 12:2? Porque Pablo lo ha dicho también en ese contexto, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál puede haber sido el origen de la firmeza de Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Por qué este joven de 17, 18 años o menos estaba tan firme en lo que él sabía que Dios lo iba a ayudar? ¿Qué era lo que estaba pasando con Daniel? Y evidentemente, Daniel había conocido la palabra de Dios. Esto que justamente Jeremías, el relato de Jeremías es muy interesante, porque en un momento Jeremías escribe todo un escrito y se lo lleva al rey y le dice, esto es lo que dice Dios, y a partir de ahí es donde justamente el papá de Joacín empieza a llevar el pueblo de Dios a la palabra de Dios. Daniel tiene que haber vivido ese tiempo, y esta palabra de Dios permanecía en su corazón. Esa firmeza era base de palabra de Dios y de oración. A lo largo de todo el capítulo, de todo el libro de Daniel, vamos a ver los hábitos de oración y de lectura que tenía Daniel en sus días, porque eran hábitos muy justos de orar 3 veces al día, de leer la palabra de Dios también. Este gran desafío sabía que él justamente iba a salir vencedor. Y el resultado de la prueba, victoria. Hubo victoria. El rostro de ellos era totalmente distinto. La gracia de Dios los estaba acompañando. Sigo hasta el final. No lo puedo cortar, por eso creo que vale la pena que lo podamos leer, del 17 hasta el 21. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Algo que en este momento era lo que necesitaba Dios hacer por medio de sus hijos. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, ¿se acuerdan? 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, les tomó prueba, a ver qué habían aprendido en estos 3 años. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y era muy grande. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Dios había estado orando. En estos 3 años habrán aprendido un montón de cosas y culturas que no eran de la israelita, no eran de Dios, pero ellos siguieron adelante. Y ellos justamente con esta firmeza de vivir en santidad y en no contaminarse. Fíjense en que este final nos da el contexto de todo lo que fue Daniel a lo largo de todo el libro.
Daniel no cambió, nunca cambió. Se mantuvo firme. Esta decisión de no contaminarse y de ser hijo de Dios la mantuvo, ¿cómo es que dice? Hasta el año primero del rey Ciro. 3 reinados. 3 reinados duró Daniel. Tan importante en estos 70 años que justamente le tocó vivir. Por eso, hoy arrancamos con este testimonio tan fuerte. 3 jóvenes, débiles, presos, sin familia, cautivos. Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando en ese lugar con estos hijos. Yo empecé diciendo, ¿cómo es cuando uno parece que está todo oscuro? Dios siempre tiene una salida. La clave es que Dios es fiel. ¿Qué pasa con nosotros? Valentía, determinación, firmeza y fidelidad. Es lo que seguramente el Señor también está pidiendo para nosotros en este tiempo. Fíjense en la oración de Jesús por nosotros. El Señor dijo, no te ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, son santos, son apartados, son mis hijos, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Con frecuencia los problemas nos paralizan y llegamos a pensar de que no hay salida a nada. Daniel podría haber pensado de esa manera, de ese modo. Y sin duda le tocó vivir algo muy difícil dentro de un contexto del pueblo de Dios. Su situación era mucho peor que seguramente la de cualquiera de nosotros hoy acá. Pero él no se rindió, no lo hizo. No porque tenía un ideal absurdo, idealista, sino porque tenía fe en el Dios poderoso. Y la fe siempre nos lleva a vivir una realidad superior. ¿Me escucharon? La fe nos lleva a vivir una realidad superior. La fe, tu fe, es la que marca la diferencia. El pasaje que leyó Vicky al principio, un pasaje que yo quería terminar con ese, justamente cuando Pablo dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia. Vivir la fe es vivir en la gracia de Dios. Y termino con esto, con el gran desafío para nosotros. Acá tenemos un ejemplo de fe, tenemos un ejemplo de vida, un ejemplo de jugársela difícil, pero no quiso perder su identidad como hijo de Dios. A pesar de esta gracia que Dios le puso a estos 4 jóvenes que no la pasaron bien, lean todo el libro de Daniel, van a ver esto. Es tan fuerte y es la misma que está hoy para nosotros en el contexto y en el tiempo en que nos toca vivir también a nosotros. No nos conformemos a lo que el mundo nos diga que es lo que tenemos que vivir. Afirmémonos en esta gracia. Afirmémonos en esta gracia que justamente Dios nos da. Cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de identidad, el último pasaje que leyó Vicky también, por eso estas cosas que el Señor hace, en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que esto es una realidad para nosotros. Limpiémonos. Decisión, no contaminarse. Vivamos en la gracia y en las promesas de nuestro Señor que es fiel. Oramos. Señor, queremos darte gracias por esta palabra.
Pedirte perdón, Padre, porque muchas veces tomamos tu palabra livianamente, Señor, tibiamente. Cuando tú nos adviertes cosas en las cuales tú no quieres que vivamos y nosotros insistimos, desoyendo, desobedeciendo, pecando. Yo te pido, Señor, que nos traigas a esta vida de fe, a esta vida en donde podamos vivir en esta gracia que viene de tu mano. Gracia que no es por nosotros, es porque en tu corazón hay tanto amor, hay tanta misericordia por nosotros. Yo te pido, Señor, que nos levantes también como pueblo, como hijos, en este tiempo a tener esta identidad de ser santos, de no contaminarnos, sabiendo, Padre, que podemos desafiar al tiempo, desafiar al mundo, desafiar a esta época, diciendo, sí, somos hijos de Dios y queremos vivir de acuerdo a tu palabra que está en tu corazón. Señor, yo te pido que hagas de nosotros siervos fieles, útiles en tus manos, no por nosotros, no por nuestra sabiduría, no por las cosas que podamos aprender, sino porque en nuestro corazón está esta decisión de seguirte y de ser fieles. Haznos valientes, haznos decididos, haznos realmente hijos dispuestos a sufrir lo que tenga que ser por ser tus hijos, sabiendo que en todo y en esta fidelidad hay victoria. Y te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús.